Bueno, buenos días. Buenos días. Bueno, de todo pues me presento, mi nombre es Orlando Hernández. Algunos de ustedes ya han tenido la oportunidad de compartir conmigo algunas charlas en otros eventos. Levanten la mano el que el año pasado estuvo en el mismo evento que hicimos con el padre Javier. Ok, 2, 3, bueno, 4. Bueno, mi experiencia, como el padre estaba diciendo en su charla, uno tiene que hablar de la experiencia de Jesús en uno. Y mi experiencia ha sido desde el punto de vista de la razón. Yo soy ingeniero, he ejercido como ingeniero toda la vida, gracias a Dios, y hace 20 años tuve un encuentro cercano con el Señor. Y a partir de ahí, de ese encuentro, muchas cosas empezaron a cambiar en mi vida. Una de esas fue precisamente conocer mi iglesia, porque siendo yo, ustedes saben, aquí hay mayoría de mujeres, nosotros los hombres somos sumamente racionales, por naturaleza, está en nuestro ADN. Segundo, yo estudié ingeniería y ustedes saben que en la ingeniería pues gira mucho en torno a las matemáticas. Y las matemáticas nos enseñan a que todo tiene que ser demostrado. En la universidad yo tenía que demostrar que 1 menos 1 era 0. Demostrar eso, algo que se supone que eso es como natural, eso había que demostrar, o sea, todo se demostraba. Cuando yo empiezo a caminar los caminos de la fe, para mí era muy difícil, les quiero ser muy honestos, para mí era muy difícil hablar de Dios siendo yo tan racional. Algo en mí me hacía creer, me decía que yo tenía que creer, y yo creía en cosas porque mi vivencia me lo decía. Yo había vivido ciertas experiencias, ciertas cosas que me decían, aquí hay algo, aquí hay alguien. Pero al momento de comunicarme con mi alrededor, mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo y todo, yo muy juicioso, queriendo compartir mis experiencias, pues me sentía ridículo decir que Dios había creado todo, por ejemplo, que Dios creó el conejo y la vaca y la jirafa y el elefante y el hombre, cuando yo a veces iba a un museo, por ejemplo el Museo de Ciencias Naturales de Nueva York, que uno entra y están los fósiles de los caballos chiquitos y grandes y lo va mostrando cómo va creciendo y todo, ¿no? Entonces, esa famosa teoría de la evolución, ¿no? que se nos enseñó en el colegio y se sigue enseñando hoy en todo. Entonces yo me sentía ridículo defendiendo mi fe, defendiendo la Biblia, defendiendo lo que yo, mi catecismo de primaria, porque en ese momento pues yo ya era un adulto viejo y todo, que me había reincorporado nuevamente a la iglesia, pero me sentía tonto en ese papel, pero aún así lo hacía. Yo decía, pues si así está, así es. Pero ¿cómo conciliar yo, el que yo voy a un museo de ciencias naturales, veo un poco de fósiles que me ratifican lo que yo estoy viendo con mis ojos, ratificaba eso que me enseñaron en el colegio, ¿no? Y que todo fue producto del azar, y que desde que comenzó una semillita y de ahí se fueron desprendiendo otras especies y toda la cosa y todo. Por otro lado, yo decir que Dios había creado todo, que Él era el creador de todo. Me puse en la tarea de investigar y de encontrar paz en mí mismo, de poder reconciliar esas dos ideas. Las ideas que yo había cogido en el colegio, en la universidad, en mi entorno, con lo que yo estaba empezando a descubrir y aprender nuevamente en mi religión, en mi iglesia. Entonces me puse en esa tarea y logré muchísimas cosas. Logré reconciliar cómo la ciencia, la matemática, la historia, la lógica, la razón era totalmente coherente con mi fe. Totalmente coherente. En mis épocas de joven, cuando yo todavía asistía a misa a veces, iba a misa y yo estudié en un colegio católico, en Santo Tomás de Aquino, un colegio de padres dominicos. Entonces ahí nos hacían ir a misa. Y pues bueno, no me causaba
tengo, lo que les digo, hace más o menos ya 20 años que me reincorporo nuevamente a mi iglesia y empiezo ese trabajo y logro reconciliar todo lo que yo sabía, todo lo que yo había leído. Me gusta el tema científico y la ciencia siempre ha estado en mí, siempre me ha gustado. Y logro reconciliar estas dos cosas, pues fue una gran satisfacción para mí. Y a partir de ahí me dediqué a leer más, estudiar más, profundizar más y decido poner eso por escrito. Entonces saco este primer libro, que algunos de ustedes lo conocen. En este libro, que tiene el imprimatur de la iglesia, resuelvo 33 preguntas que la mayoría de los católicos responden como un acto de fe. Cristo presente en la Eucaristía. Un acto de fe, pero no somos capaces de darle ninguna razón a eso. La encarnación de Cristo en la Virgen, de Dios en la Virgen, el tema, estamos hablando del tema de las cruzadas, el tema de Cristo resucitó, la resurrección de Cristo. Todas esas cosas que nos quedamos con el catecismo de kinder, de primero y primaria, tratando de en una vida de adultos, y más en esta época donde hay tanta información y desinformación y el conocimiento está tan al alcance, pues estamos un poco como abrumados. Entonces, mi primer encuentro, yo compré mi primera Biblia que yo compré, la de Herbert se llama, una Biblia chiquita, roja, no la compré para leer la palabra de Dios, porque en ese momento, repito, yo estaba mucho en ese camino, no ateo, nunca me confesé ateo, pero no creía en nada. La compré porque cuando empiezo un poco esa inquietud científica, esa inquietud de fe, a reconciliarla, yo me acordaba que el primer libro de la Biblia hablaba de cómo Dios creó todo. Y cuando yo voy viendo que lo que yo conocía, hoy de la ciencia, de cómo se decía la ciencia que había sido creado todo, el Big Bang y cómo se empiezan a formar y todo ese tipo de cosas, y yo me acuerdo que la Biblia contaba algo de eso, entonces compré, y mi primera gran maravilla fue ver que el Génesis, la narrativa de la creación del mundo y todo, era igualita a la de la ciencia, expresado en palabras de hace 3000 años, no en palabras de hoy, pero en palabras de hace 3000 años. Pero lo que está transmitido ahí es exactamente lo que la ciencia hoy dice. Y eso para mí fue un gran descubrimiento. Poder ver que las dos versiones, la versión bíblica y la versión científica que yo conocía, eran las mismas, en términos diferentes, en lenguajes diferentes, pero el sentido era exactamente el mismo. Y el segundo, que me fui encontrando ya con el gran descubrimiento, con este camino que les estoy diciendo de irme dedicado al estudio, fue el tema de las profecías, que es el tema que les voy a hablar. El tema de las profecías es un tema absolutamente maravilloso que espero poderlo desarrollar el día de hoy. Publiqué este segundo libro, que es el que voy a hablar un poco, voy a hablar más un poco hoy de este segundo, específicamente de dos partes del libro. En el segundo capítulo presento 5 evidencias de la comunicación de Dios con nosotros, de que Dios sí se comunica con nosotros. Voy a hablar de dos de ellas. Y tengo un tercer libro que ya está en la iglesia, está sometido a revisión para que me den el imprimatur. Y ese tercer libro, que lleva por título ¿Por qué creo en lo que creo?, desarrollo 48, el credo niceno-constantinopolitano, sus 48 frases que tiene, desarrollo frase por frase. En ninguno de mis 3 libros, pues 2 ya están, traigo algunos políticas que alguien me interesa para la venta, lo que se recoja acá va para una causa que está haciendo Juan Carlos para el grupo de los jóvenes. El tercer libro desarrollo el credo, el frase por frase, y estos dos pues ya están disponibles. Repito, traigo uno por si al final del año le interesa comprar, con mucho gusto. Entonces voy del credo, estoy muy familiarizado, porque les digo, pues cogí y desarrollé frase por frase, y eso es horrible. En ninguno de mis 3 libros encuentra usted la palabra fe. No me remito a decir eso es un acto de fe y pase la página.
cada uno de mis libros, todo lo que yo enseño, todo lo que yo hablo, me apoyo en la razón, me apoyo en la lógica, me apoyo en la ciencia, me apoyo en la historia, porque como hablábamos con Guillermo Indica, es un lenguaje universal. Usted lo puede hablar con su hijo ateo, con su esposo que se le volvió ateo, con su hermano que se le volvió ateo, que se está volviendo ateo o que pertenece a otra religión. Entonces, el diálogo de fe para el nivel de nosotros, normales, no somos aquí ningunos teólogos ni nada, a veces nos encontramos complicado y frustrante, ¿no? Porque ustedes llegan emocionados, que oyeron al padre Javier a contarnos unas cosas con su esposo que no cree en nada, y como que usted no logra a veces uno transmitir. En cambio, la razón, pues es un lenguaje que a todos nos funciona. Entonces, muy bien, para comenzar, el credo, repito, el niceno constantemente, que aquí en los Estados Unidos es el que recitamos en la misa de los domingos, tiene 4 credos y un confesamos. 4 credos y confesamos. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo, creo en la Iglesia y confesamos un bautismo. Entonces, les voy a pedir a todos que vamos a recitar el segundo credo. ¿Ok? 1, 2, 3. Creo en un solo Señor, vale. Repítame la última frase. Según las Escrituras. Levánteme la mano 3 personas, por favor. 3. Estos 3 voluntarios. 1. Alguien de rojo, por ejemplo, aquí de gafita. 2. Y alguien allá de azul. 3. Allá. Gracias, voluntarios. No hay respuesta correcta. Te voy a pedir que tú me digas para ti qué quiere decir según las Escrituras. No hay respuesta mala ni nada. ¿Qué quiere decir para ti? Cuando tú oyes que resucitó todo eso según las Escrituras, ¿tú qué piensas? Que es lo que dice la tradición de la iglesia en ese momento. Ok, ¿qué es lo que dice la iglesia? Que la iglesia dice eso. ¿Para ti qué es? ¿Qué es lo que está escrito en toda el conocimiento que se ha venido pasando de generación en generación desde el inicio de los tiempos, digamos, y que está transmitido a través de la Biblia? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Okay. ¿Y para ti qué quiere decir según las Escrituras? ¿Qué te dice a ti eso? que la única evidencia tenía lo que está escrito. Les repito, trabajé el tercer libro que se desarrolla el credo, y sí, yo hice esa misma pregunta a mucha gente, y eso es el conocimiento general. La gente piensa que quiere decir, pues, qué es lo que está escrito ahí, qué es lo que nos cuenta la Biblia, qué es lo que nos enseña la iglesia. Sí, pero no. Sí, pero si usted se queda solamente con eso, se está perdiendo de lo más grande que tiene nuestro cristianismo. Lo que quiere decir según las Escrituras es según estaba escrito antes de que pasara, como estaba profetizado, como estaba profetizado. En inglés decimos according, de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a lo que estaba profetizado. Y eso, mis queridos amigos, nos va a dar una cosa absolutamente maravillosa, porque si yo cojo las 4 religiones más voluminosas del planeta, cristianismo, islamismo, budismo e hinduismo, sus
sus 4 libros sagrados, Biblia, Corán, Tikitá y las 4 Vedas, vamos a encontrar que solamente el cristianismo, solamente la Biblia, habla de profecías. Ninguna, con estas 4 religiones, me atrevo a decir que estoy cubriendo el 80% del planeta, sino un poquito más. Del 80% del planeta, solamente el cristianismo contiene el concepto de profecías. Cuando recitamos el credo, lo que ustedes recitaron, todo eso que ustedes recitaron, que se encarnó de María la Virgen, que se hizo hombre, que padeció, que fue crucificado, todo eso estaba profetizado. Ustedes que creo que son muy juiciosos y van a misa, cuando se lee el Evangelio, los que leen la Biblia en el Nuevo Testamento, van a encontrar que muchísimas veces en el Nuevo Testamento ustedes escuchan la frase para que se cumpliera según estaba escrito, según las Escrituras. Todo eso nos lo están diciendo es para decirnos que todo lo que pasa, traje mi Biblia, esta es mi Biblia de cabecera que no la puedo ya leer, esa Biblia, la de Strambinger, no es fácil de conseguirla, es muy famosa en Argentina, es de un sacerdote argentino que la trabó, pero lo lindo está ahí son los comentarios, pero no la puedo leer mucho, cada letra es demasiado chiquita, pero la tengo en PDF que la tengo aquí en el programa. Miren, esta es la Biblia, esta parte gruesa es el Antiguo Testamento. Y esta parte aquí más chiquita es el Nuevo Testamento. Todo lo que pasa aquí, todo lo que nos cuentan acá, estaba profetizado acá. Como decía San Agustín, el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento escondido. Y el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado, se revela. Porque es para mí, repito, así como el descubrir que el Génesis coincide con la narrativa de la ciencia de hoy, para mí descubrir lo de los profetas fue una cosa que me cambió la vida por completo. Porque, repito, solamente el cristianismo tiene ese concepto. ¿Cómo pudieron los profetas ver el futuro? De la manera en que les voy a explicar a ustedes hoy. Eso me hizo ver que estaba en la religión correcta. Muchos de ustedes, estoy seguro aquí que veo que tienen veo muchas señoras que con seguridad tienen hijos. Muchos de ustedes, estoy segurísimo que han pasado porque sus hijos les preguntan a ustedes, mamá, ¿y usted por qué sabe que está en la religión correcta? Asumiendo que el chino quiere creer en algo, o sea, que todavía cree en algo, ¿no? ¿Cierto? Les han dicho, bueno, ok, acepto, existe alguien, pero ¿por qué no pueden ser los budistas los que estén en la religión correcta? ¿Qué le hace a usted, mamá, pensar que usted está en la religión correcta? ¿Qué le hace pensar? Y ustedes se quedan mudos porque pues, no saben qué decir. Pues bueno, hoy ustedes van a poderle dar una respuesta a esa pregunta. Repito, solamente el cristianismo habla de profecías. Los profetas, pero antes quiero una frase que la voy a trabajar más adelante, pero se las voy a dejar por ahora. Muy, muy linda para mí que encuentro en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Ustedes seguramente están muy familiarizados con esta lectura. Al final les dice, con este estudio que estamos haciendo, se nos viene muy a conveniencia este pasaje que dice, no es verdad, y se dijeron el uno al otro, no es verdad que el corazón nos arde
ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las escrituras. ¿De qué pasaje es ese? ¿Cómo se llama? El camino, no. Vamos a ver qué tiene que ver esa frase tan hermosa con lo que les acabo de complementar a qué quiere decir según las escrituras. Sí, quiere decir que está en la Biblia, que es lo que dice la Biblia. Pero ese es el 10% del significado. Acuérdense, el otro 90% quiere decir que estaba profetizado, Los profetas en la Biblia siempre jugaron un papel espiritual. Encontramos a algunos profetas dedicados solamente a escribir, otros hablaron, otros hicieron actos públicos muy dramáticos, otros revelaron los planes de Dios. Dios le hablaba y le revelaba cosas al pueblo, cosas de los planes de Dios. Así que entre esas cosas que Dios le fue revelando a los profetas para que las comunicara, estuvieron las profecías. Y de las profecías, podemos decir que tenemos 3 clases de profecías en el Antiguo Testamento. Tenemos profecías que hablaban acerca de Israel, de sus amigos y de sus enemigos. ¿Qué le iba a pasar a los amigos de Israel? ¿Qué le iba a pasar al pueblo de Israel si desobedecían o si obedecían? ¿Qué le iba a pasar a los enemigos de Israel? ¿Qué le iba a pasar a los amigos? Hablaban del pueblo de Israel. Otros tipos de profecías fueron las profecías del Mesías, que hablaban del Mesías, de Jesús. Y otras que hablan del fin del mundo, de los tiempos futuros. Esas profecías, como encontramos en el libro de Daniel, como encontramos en el Apocalipsis, no se han cumplido. Pero vamos a ver que podemos confiar que se van a cumplir. Porque si se han cumplido el 95% de las profecías a un nivel que ya vamos a ver, ¿qué me hace dudar que ese otro 5% pueda no ser cumplido? Hoy en día ustedes están muy familiarizados con el tema profético, porque en la historia de la humanidad han habido muchos profetas, en comillas, muchos profetas. Han habido profetas que han trascendido en la historia, aparte de los bíblicos. Repito, de las 4 religiones, solo el cristianismo tiene el concepto de la profecía. Tiene profetas que, a través de que Dios les reveló los planes de Dios para su pueblo, lo consignaron. Todas las otras no. Pero aún así, han habido profetas que han trascendido. Uno de esos, que lo cito aquí en mi libro, es Nostradamus. Ustedes estoy seguro que han escuchado, por lo menos a Nostradamus. De pronto algunos de ustedes han tenido la oportunidad de leer algo de él. Cuando la princesa Diana de Gales muere en ese accidente en París, hace unos años, los seguidores de Nostradamus salieron a decir que eso estaba profetizado por Nostradamus. Nostradamus es del año 1500 y pico más o menos. O sea, 500 años antes, Nostradamus vio que la princesa Diana y todo lo del y cómo iba a morir. Les voy a leer la profecía. Dice: el penúltimo con el apellido del profeta tomará a Diana por su guía y descanso. Lejos vagará por frenética testa y librando un gran pueblo de impuestos. Eso que les acabo de leer es la profecía de Nostradamus de la muerte de la princesa Diana de Gales. No lo digo yo, lo dijo él. Miren esta, por ejemplo. Esta es de las Torres Gemelas de Nueva York. Dice: 5:40
40 grados cielos arderán, fuego acercándose a una gran ciudad nueva. Al instante gran llama esparcida saltará, cuando se quiera de normandos hacer prueba. Con lo que les hago leer, pues esto sirve para decir las Torres Gemelas, el maremoto en la India, la guerra de Franja de Gaza, el calentamiento global, la muerte de los pingüinos, cualquier cosa cabe ahí, ¿cierto? Cualquier cosa. Las bombas de Hiroshima, cerca de las puertas y dentro de 2 ciudades habrá 2 azotes como nunca vio nada igual. Hambre, dentro la peste, por el hierro fueron arrojados, pedir socorro al gran Dios inmortal. Hace 10 años, más o menos, en el solsticio de invierno del 2012, ¿se acuerdan que la famosa profecía maya decía que el 22 de diciembre del 2012, chao, te vi, el fin del mundo? ¿Se acuerdan? Sí. Ok. Miren la profecía, lo que decía. En el 13 Ajú, al final del último Catún, el Itza será arrollado y rodará Tenga. Habrá un tiempo en el que estarán sumidos en la oscuridad y luego vendrá trayendo la señal futura a los hombres del sol. Despertará la tierra por el norte y por el poniente, el Itza despertará. Eso que les acabo de leer, que pocos seguramente lo habían escuchado, fue lo que dio a ese frenesí de ese día. Prendan velas, mi suegra ese día sacó las velas, la pobre no pudo dormir la noche anterior, eso se despidió, me abrazó, le pidió perdón, todo, la noche anterior, porque ese día, imagínense. Esas son profecías, imagínense, y si las comparamos con profecías bíblicas, que ustedes están muy familiarizados. Una niñita de 13 o 14 años, pobre, humilde, dice: todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Qué cosa tan absurda. Todas las generaciones me van a llamar bienaventurada. Eso es una profecía. Ya está diciendo lo que va a pasar en el futuro. Ahorita con Luis hicimos un rosario. Hoy, hace 10 minutos, la llamamos, los que estamos presentes en esta sala, la llamamos bienaventurada. Esa profecía se ha seguido cumpliendo. Fácil de entender, ¿cierto? No es crítica, no es como la que les acabo de ver de Nostradamus o de los mayas, que todo cuadra con todo. Jesús se para frente al templo y dice: no quedará piedra sobre piedra, señalando el pie del templo. La gente cree que las piedras más grandes que han sido encontradas en construcciones de la antigüedad son las pirámides de Egipto. Pues no son las pirámides de Egipto. Fueron las usadas en la construcción del gran templo en Jerusalén. Así que Jesús decir a ese pueblo: ustedes están viendo eso no va a quedar piedra, este tipo está loco. Por eso lo tomaban, o sea, es absurdo lo que sucede, es imposible destruir ese templo. Las piedras más grandes, los que han tenido la oportunidad de pronto de visitar esa pared, no es la pared del templo, es la pared de las bases de cimiento que sostenía el templo. Pues se han encontrado piedras que no se han encontrado en las pirámides de Egipto. Se cumplió 70 años después que Jesús dijo esa profecía, se cumplió. Si ven la diferencia entre una profecía bíblica, clara, entendible, no es crítica, con lo que la gente o ha pensado que son los profetas. Y hablando de profetas, yo en el colegio tenía un amigo que se llamaba Roberto. Y Roberto se jactaba de ser profeta, de que él podía ver el futuro. Y antes de despedirnos, cuando ya estamos terminando el colegio, me entregó una carta. Y puso en la carta: para ser abierto
abierta el día 21 de octubre del 2023. Él me entregó esta carta en el 80, hace 43 años. Así que es un día muy especial, coincidió con hoy. La voy a abrir delante de ustedes. La tengo guardada hace 43 años. La carta de mi amigo Roberto, que se jactaba de ser un gran profeta, de ser profeta. Vamos a ver qué me escribió Roberto hace 43 años, o qué escribió Roberto hace 43 años. El día 21 de octubre del año 2023, o sea hoy, en el hospital Monte Sinaí de la ciudad de Nueva York, va a nacer un niño varón. Atentamente, Roberto. ¿Por qué se ríen? O sea, si yo llamo al hospital Monte Sinaí de Nueva York y pido que me comuniquen con el departamento de obstetricia y pregunto, oiga, allá nació un niño varón, me van a contestar que sí. Pues mi amigo Roberto realmente es un profeta, ¿cierto? Les pregunto a ustedes, ¿merecería llamarse Roberto realmente un profeta porque él vio algo que iba a pasar en el futuro? No. ¿Por qué no? Pues porque, ¿cierto? Por el Roberto no. Pero, ¿qué hubiera pasado si no fuera esa carta la que hubiera escrito Roberto, sino esta carta? El día 21 de octubre del año 2023, en el hospital Monte Sinaí de la ciudad de Nueva York, va a nacer un niño varón que es el segundo hijo de la pareja conformada por Carlos Medina y Clara Fuentes. Él es nicaragüense y ella es peruana. Él tiene 23 años y ella 21. Él es abogado y ella es enfermera. Esta pareja se conoció en la ciudad de Panamá cuando se tropezaron al entrar a un almacén de zapatos del centro comercial Plaza el 1 de abril del año 2015. Carlos tiene una cicatriz en la mano derecha de una caída en bicicleta cuando era niño y Clara tiene un lunar en forma de T en el hombro izquierdo. ¿Qué pasaría si esta carta de verdad hubiera sido escrita hace 43 años? Aquí hay un misterio, ¿cierto? Realmente, Roberto, esto no, porque pues la primera, cualquier persona puede decir algo así y el hecho que se cumpla no quiere decir que yo. ¿Por qué ninguna religión se atrevió a hablar de profecías? El pueblo de Israel en la época del Antiguo Testamento se topó también con Nostradamus de aquella época, los Nostradamus de aquella época, los Robertos de aquella época. Hubo mucho profeta. Y el pueblo, pues, tenía a los profetas que ustedes conocen, los que a Dios de verdad le hablaba, y los falsos profetas. Pero escuchaban a profetas todos los días, en las plazas, en todas partes. Y ustedes van a encontrar en el Deuteronomio que un día el pueblo de Israel le dice, bueno, ¿qué hacemos? O sea, ¿a quién le creemos? Y Dios le da una respuesta simple y fácil y sencilla. Fácil. Si lo que el profeta se está diciendo se cumple, es de Dios. Y si no se cumple, pues es un falso profeta. Así que atreverse, Roberto, a decir toda esa gran cantidad de detalles es porque realmente de la única explicación que esto tiene es o Roberto se puso a inventar todos esos datos y coincidió que yo llame hoy al hospital y todo esto se pueda corroborar, o que Dios, que es el único dueño del tiempo, se lo reveló. No existe otra posibilidad, ¿cierto? O Roberto lo adivinó y se puso a dar todos esos datos, o se lo dio Dios. No existe otra alternativa. Que él se haya puesto a adivinar, ¿ustedes creen que matemáticamente
probabilísticamente es posible. Todos esos detalles que hayan dicho un niño varón, su mamá se llamaba Clara. Ok, Clara es un nombre muy popular, muy conocido, ¿cierto? Chances de que haya adivinado altas. Y que su papá se llamaba Juan. Bueno, Juan también es un nombre muy conocido, un Juan y una Clara, ¿cierto? La probabilidad de ser cada vez menor. Entre más detalle, más información yo tenga, la probabilidad empieza a bajar, ¿cierto? Así que en los profetas que dieran tantos detalles, pues o adivinaron y se cumplió, que es matemáticamente imposible, como lo acabamos de ver, ustedes están de acuerdo conmigo, o de verdad que Dios les reveló, el Dios del dueño, el dueño del tiempo, Dios que es el dueño del tiempo, se lo reveló. Cuando empezó el estudio bíblico y la gente empezó a darse cuenta, en esa época los profetas hablaban de la forma más clara posible porque querían dar un mensaje de Dios y hablaban claro. Lo que pasa es que lo que ellos hablaron, lo hablaron en un lenguaje que en aquella época era sumamente claro. Hoy en día a nosotros nos puede resultar no tan claro. Pongo un ejemplo. Ustedes papás que tienen hijos y el chino se mantiene con ese celular que no lo suelta, ¿cierto? Y usted lo quiere sutanar para que deje y suelte ese celular y se vaya a hacer otra cosa, usted le puede decir la siguiente frase, si usted no la haya dicho ya. Le he dicho 1000 veces que deje de estar pegado a ese celular, que se le van a quemar los ojos y se le va a reventar el cerebro. ¿Cierto? Él lo ha dicho. El mensaje es claro, pero usted quiere darle una lección a su hijo. Usted no le va a dar una lección a su hijo en un lenguaje todo subliminal, lleno de pistas y todo turbulento, ¿no? Usted se lo da lo más claro posible. Resulta que alguien lo escucha a usted decir eso, que le he dicho 1000 veces que se deje de estarse pegado a ese celular, que se le van a quemar los ojos y le van a reventar el cerebro. Y lo escribe en un libro, lo consigna. Si yo lo leo mañana, ustedes y yo vamos a entender qué le está diciendo esta mamá a este hijo, ¿cierto? Pero dentro de 3000 años, que estos aparaticos seguramente ya no van a existir, sino que uno nace y le ponen un chip allá en el cerebro, entonces dentro de 3000 años, decirle a alguien que un celular puede quemarle los ojos, no se entiende, ¿cierto? No se entiende. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así que eso me puede quemar? No se entiende. Y usted puede ir a un museo y en el museo estará este aparatico. ¿Esto cómo puede quemar los ojos? Esto no puede quemar los ojos, ¿cierto? Entonces hay que explicarlo. Y dentro de 3000 años, por más de que usted se sienta a tratar de explicarle a ese señor qué quiere decir que un celular pueda quemarle los ojos y reventarle el cerebro, no lo va a lograr, va a intentar. Entonces, ese es el reto que nosotros tenemos. Y el pueblo de Israel tenía ese mismo reto. Los profetas fueron, miren, la Biblia no está organizada cronológicamente. Hay una versión de unas versiones bíblicas que sí están organizadas cronológicamente. Se las recomiendo que tengan porque ahí se organiza así. Pero las Biblias que ustedes tienen, esta Biblia no está organizada cronológicamente. O sea, el primer libro que se escribió no es el Génesis. Los biblistas creen que fue el libro de Job, que está como por aquí, como por un poquito. Pero lo que sí es cierto es que el último libro de nuestra Biblia es el libro de los Macabeos. El libro de los Macabeos se escribe más o menos en el año 170 a.C. Y el último profeta, que es Malaquías, que es el último profeta, los profetas menores de la Biblia, es del año 400 a.C. Es decir, que entre esto
y esto hubo 400 años sin que pasara nada. Cuando empezaron los biblistas a estudiar este tema en las profecías, especialmente la gente contradictoria, la gente que quería llevar la contraria y negar el cristianismo, decían, muchas de esas profecías pues fueron escritas después de Cristo y enmendaron los libros, los corrigieron, lo agregaron. Y mucha gente se mantuvo y pasaron siglos para que el que no quería creer encontraba como explicación a esas profecías que eso fue agregado después, como eso, pues esto es cierto porque se escribió ayer, ¿cierto? Entonces, pero ¿qué pasa? Lo que hubieran dicho, ¿cierto? Esta es la tercera explicación. Yo les dije, para que mi amigo Roberto tuviera la razón de ser un verdadero profeta, eran dos posibles explicaciones. Hay una tercera, fraude. Fraude es la tercera posible explicación. Y durante mucho tiempo se pensaba, los contradictores cristianos, pues sí, que la Biblia ha sido manipulada y había sido insertados en el libro de Daniel, en el libro de Isaías, en muchos de los profetas, esas profecías, después de que pasaron los hechos. Entonces pues lo escribieron y ahí tiene usted una explicación. ¡Tarán! ¿Sí ven? Ahí tienen la explicación. Pero con el tiempo hemos venido descubriendo papiros. Ustedes se acordarán de los famosos papiros del Mar Muerto, por ejemplo, los del Qumran en 1948. Siguen habiendo descubrimientos. Básicamente han sido 13 cavernas las que se han encontrado, pero la primera caverna, que fue la que los niños encontraron cuando se perdió la cabra, encontraron estos forjas, estas tinajas, como alfaros, ánforas. Estas ánforas llenas de papiros, de todo. No todos eran papiros bíblicos, religiosos, había papiros políticos y todo, pero encontraron libros del Antiguo Testamento. Encontraron, por ejemplo, un libro entero de Isaías, completo, el AISQ 123. Ese libro, si usted va al Museo de Israel en Jerusalén, lo va a ver, el papiro. Ese papiro es del año 150, 170 antes de Cristo. Antes de Cristo. Entonces, por lo menos vamos, y así hemos ido recorriendo. Lo que pasa es que este es muy famoso porque está completo, del principio al fin. Entonces, ya que fue fraudulento, empieza a desbaratarse ese argumento. Y así encontramos fragmentos de mucho más antigüedad. Llama la atención en mi libro trabajo, el capítulo 11 de mi libro, en mi libro trabajo, el capítulo 11 del profeta Daniel. El profeta Daniel, en el capítulo 11, narra, el profeta Daniel es más o menos del año 560 antes de Cristo. Narra 400 años de historia que van desde Ciro II el Grande, rey de Persia, 550 a.C., hasta Antioquio IV Epífanes, rey de Siria, años 190 a.C. Narra 400 años, las guerras macedónicas, Alejandro Magno, la helenización, a un nivel de detalle que ustedes se quedan pálidos. Le falta poner el nombre, es lo único que le falta. Del resto es clarísimo. Todo lo que pasa en esos 400 años de historia, quién mata a quién le pone los cachos a quién le es infiel, quién roba, quién salva, quién gana la batalla, luego quién la pierde, quién la vuelve a ganar, quién se queda con el trono, es absolutamente increíble el nivel de detalle del libro del capítulo 12. Fraude. Sí, en una época persistió la versión del fraude, hasta que hemos ido encontrando papiros que son anteriores a que pasaran los hechos, fragmentos, porciones y todo. Así que esto nos tiene que maravillar a nosotros ver que estos profetas fueron prediciendo, fueron anticipando todo lo que iba a pasar de los planes que Dios iba a revelar. Tengo aquí unos numeritos
¿Qué se me hizo? Luis, ¿tú me puedes ayudar con una cosita, por favor? Yo les quiero hacer a ustedes una pregunta. ¿Ustedes comprarían una boleta de una rifa que tiene solamente 10 boletas? Se imprimieron 10 boletas. Levanten la mano, ¿quién compraría, quién está dispuesto a comprar una boleta de una rifa que solamente hay 10 boletas en juego? Ok. Entonces, voy a ponerla, ustedes todos me dijeron que sí, más básicamente. Yo traje, ¿será que de pronto en el vidrio por ahí tú puedes ir pegándome esto? Ay, para. Gracias, Luis. Sí, una en 10. Bueno, la probabilidad es. Está bueno. Bueno, ¿y quién compraría boletas para una rifa que se imprimieron 10.000 boletas? Para ayudar. 10.000 para ayudar, 10.000, o sea, porque la probabilidad todavía como que tú piensas que. Sí, son varios. Un millón de boletas. Bueno, no. También, ella se la va a ganar, ella va a ganar, ella la compra. 1 millón, ya no muchos me levantan la mano, ya les veo caras de que yo no voy a gastar mi dólar ahí, yo no lo voy a perder. ¿Por qué? ¿Por qué? La probabilidad. ¿Qué pasa con la probabilidad? Muy Muy pequeña, estoy de acuerdo contigo. $292.200.338 boletas. Mire, ella ya tampoco, ella ya hasta ahí llegó. Pues bueno, Powerball, muchachos, esta es la probabilidad de ganarse el Powerball. Una entre 292.200.338. Sin embargo, yo sé que ustedes compran Powerball, así que Es cierto. A ver si pego. ¿ustedes vieron? ¿Quién vio la película de Cable Guy con Jim Carrey? ¿Tú la viste? ¿Ustedes también la viste? En esa película, ¿se acuerdan que él es un pobre instalador de cable, ¿cierto? Un muchacho pobre, no tan buen mozo para los estándares de Hollywood, para la película, y va a instalarle cable a la casa de una millonaria hermosa, una princesa, una Barbie, que la tiene jovencita y todo, y él se enamora de ella. Entonces él le pregunta, ¿qué posibilidades tengo de yo poder salir a una cita con usted? Y ella le responde, 1 en 100 millones. Y él brinca de alegría porque dice, tengo esperanza, tengo esperanza. 1 en 100 millones. Entonces esta es la de Jim Carrey, 1 en 100 millones que esta niña se fijara en este pobre instalador de cable. Hay más. No se le siente. Aquí necesito tu ayuda otra vez. Importa el orden cada vez. No importa el orden. ¿Me sientes ahí? I want that ticket. Esta es un 1, una posibilidad. No sé leer ese número, no lo sé leer, pero tiene 81 ceros. 81 ceros. Este es el número. ¿Ustedes saben qué número es este? Ustedes cuando fueron al colegio, ¿se acuerdan que nos enseñaron una cosa que se llamaba el átomo? Ok. ¿Ustedes se acuerdan que el átomo tenía 3 partículas? Cuando yo fui al colegio, 3 partículas. Usted va al colegio hoy, son 7 o 8 ya partículas las que tiene el átomo. Pero en mi época era electrón, protón y neutrón, 3 partículas. Partículas. Este es el número de partículas
en el universo conocido, en todo el universo, en la Tierra, el Sol, Júpiter, usted, el sándwich que tiene en su casa, en la nevera, el elefante, Pluto, Saturno, Andrómeda, la galaxia, todo el universo conocido, este es el número de partículas. Sobra decir que no voy a explicarles cómo se calcula este número, pero googleé, como decía el padre, googleé y va a encontrar cómo se calcula este número. Un 1 seguido de 81 ceros. Acuérdense de ese número, un 1 seguido de 81 ceros. Es el número de partículas que hay en el universo conocido. Casi por aquí. 1 y 2 personas. Bueno, eso se pone mejor, pone más interesante. Oh, hay que seguir. Un 1 seguido de 180 ceros. Acuérdense, ese es el número de partículas, no de átomos, partículas en el universo conocido. Son 80 ceros. Este tiene 100 ceros más. ¿Ok? Luego yo voy a volver a este número después, pero lo voy a pegar, peguémoslo aquí para que lo tengamos de referencia. Ponle un poquitico más para hacer. Gracias. Luego veremos qué es ese número. Cuando comencé mi charla, mencioné el camino de Maús. Ustedes lo reconocieron. ¿Qué tiene todo esto que ver con el camino de Maús? Y he aquí que en aquel día 2 de ellos se dirigían a una aldea llamada Emaús, a 170 estadios de Jerusalén. Unas millas lo dicen 11 kilómetros de Jerusalén. E iban comentando entre sí todos estos acontecimientos. ¿De qué acontecimientos se refiere? La pasión de Cristo, ¿cierto? Van hablando de eso. Y sucedió que mientras ellos platicaban y discutían, Jesús mismo se acercó y se puso a caminar con ellos. Una preguntita. Comenzó diciendo, y he aquí que en aquel mismo día, ¿qué día estamos haciendo? ¿De qué día estamos hablando aquí? Del domingo de resurrección. Lo que está antes de la lectura del camino de Maús fue las mujeres cuando van y encuentran el sepulcro vacío. ¿Okay? Entonces dice, y Jesús mismo se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos estaban deslumbrados para que no lo conociesen. Entonces, un forastero, un peregrino. Recuerden ustedes que los judíos tenían la obligación de cumplir al menos 3 fiestas, eran las más importantes, y esta era la Pascua, era la fiesta más importante del calendario judío. Jerusalén tenía en aquella época se calculaba que Jerusalén tiene una población flotante, una población más o menos de 300.000 habitantes, 350.000, 400.000 habitantes. Pero en ese fin de semana, bueno, durante esa semana se llegaba a 3 millones, porque toda la gente de la región iba a Jerusalén. O sea, esto era la locura.
La locura. Eso era peor que un festival ultra aquí en Miami. Eso era lleno de gente. Eso venía gente de todo el mundo. Entonces, pues hubo un forastero más. Para ellos, ¿no? Para los dos discípulos. Y les dijo: ¿qué palabras son esas que traéis entre vosotros andando? ¿De qué vienen hablando? Les pregunta: ¿de qué vienen hablando? Y se detuvieron con los rostros entristecidos. ¿Por qué tenían los rostros entristecidos estos dos discípulos? ¿Por qué estaban tristes, agobiados, cansados? Llevaban 3 días sin dormir prácticamente. ¿Por qué estaban tristes? Porque a su amigo, no digamos que al Mesías, a su amigo. Primero Jesús fue amigo de ellos, compartió con ellos. Acuérdense que Jesús les empieza a preguntar mucho tiempo después: ¿y yo quién soy? El primero se hizo amigo de ellos. O sea, su amigo se lo mataron hace 3 días. Y no fue que lo mataron de una cuchillada, de una puñalada. Lo volvieron pedazos a su amigo. Pero su amigo era algo más, porque uno, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único peregrino que estando en Jerusalén no sabe lo que ha sucedido en estos días? Y Jesús les dice: ¿qué cosa? Y ellos: lo de Jesús el Nazareno, que fue varón profeta. ¿Qué profetas ustedes conocen? Díganme el nombre. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, ¿cierto? Lo pusieron como uno de ellos. Sí, gente especial, pero profeta. Acordémonos qué pasó una semana antes. ¿Qué había pasado una semana antes cuando Jesús les pregunta a ellos y les dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Y finalmente, acuérdense que ya Jesús había compartido con ellos casi que 3 años. Ellos lo habían visto resucitar muertos, caminar en el agua, alimentar multitudes, devolverle la vista al ciego. El paralítico se la pasaba corriendo todos los días por ahí por Jerusalén todas las tardes, ¿cierto? Lo habían visto. Y Jesús va y le pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y todos, silencio total. Y Pedro, iluminado por el Espíritu Santo, dice: tú eres el Mesías. Una semana atrás, Jesús es reconocido como el Mesías entre ellos, entre su círculo de amistad, para estar con ellos, como mencionó el Padre en la lectura. Eligió a los que quiso para estar con él. A su círculo íntimo se revela como el Mesías. Pero el domingo anterior, no solamente ya fue su círculo cercano, el pueblo entero lo proclamó el Rey. Y sus discípulos sintieron una gran satisfacción porque por fin se hizo justicia. Les tomó 3 años porque ellos esperaban el rey a caballo, con ejército, millonario, con armamento, con todo, como el rey David. O sea, ellos esperaban no menos que el rey David. Les tomó 3 años entender que el que no iba a ser como el rey David, que era otro tipo de rey. Se hizo justicia, pensarían ellos, al verlo entrando triunfante en su burriquito a Jerusalén y la gente proclamándolo y con ramas y con de todo proclamando. Finalmente lo reconocieron. Y hoy, ¿qué le están diciendo? Lo bajaron del trono de Mesías a profeta. Sí, un tipo buena gente que hablaba de Dios y todo, pero uno más.
lo de Jesús el Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron nuestros sumos sacerdotes y nuestros magistrados para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros, imagínense cómo era común la crucifixión en aquella época, que los biblistas, los evangelios y lo crucificaron. Y lo vistieron, y lo peinaron, y le dieron de comer, y lo crucificaron, como algo tan de la vida diaria, tan del común, que omiten todo lo que nosotros sabemos que fue esa crucifixión. Nosotros, a la verdad, esperábamos, no esperan, ya se acabó la ilusión, ¿cierto? Ya él era, esperábamos en pasado, se perdió toda la esperanza, esperábamos que fuera él, aquel que habría de liberar a Israel. Acuérdense que Israel era el pueblo elegido de Dios, no del rey, no de los egipcios, no, nadie, de Dios. ¿Se acuerdan? Que Dios hizo una promesa con Abraham, una alianza con Abraham, y ellos esclavos de los romanos. Pero con todo, ya es el tercer día después que sucedieron estas cosas, y todavía más. Algunas mujeres de los nuestros nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, se volvieron, diciendo también que ellas habían visto una visión de ángeles, los que les dijeron que él estaba vivo. Algunos de los que están con nosotros han ido al sepulcro y han encontrado las cosas como las mujeres habían dicho, pero a él no lo han visto. Están loquitas las mujeres, ¿verdad? Entonces les dijo: oh hombres sin inteligencia, los llamó brutos, hombres sin inteligencia y tardos de corazón, para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿No era necesario que el Cristo sufriese así para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y por todos los profetas, les hizo hermenéutica, les enseñó lo que en todas las escrituras hablaba acerca de él. Se aproximaron a la aldea donde iban, y él hizo ademán de irse más lejos. Pero ellos le hicieron fuerza, diciendo, y aquí viene, creo que es la súplica más hermosa que tiene toda la Biblia, la súplica más hermosa: quédate con nosotros, porque es tarde y ya se hace de noche. Los discípulos, acuérdense que transitar los caminos en aquella época había mucho ladrón, mucho forajido, por eso siempre se andaban en caravanas. ¿Se acuerdan que cuando José y María, el niño se les perdió, iban en caravanas? Porque no era seguro caminar solo por las noches, era muy peligroso. Entonces los discípulos, entre comillas, quieren proteger a ese forastero. No se vaya solo que está haciendo noche, pero quédate con nosotros. La verdad, ellos lo están necesitando a él. Quédate con nosotros. La súplica más hermosa para mí de la Biblia: quédate con nosotros, porque es tarde y se hace de noche. Acuérdense que en la Biblia siempre la noche no es buen presagio, ¿no? Y estando con ellos a la mesa, y entró para quedarse con ellos, se quedó con ellos. Y estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces los ojos de ellos fueron abiertos y lo reconocieron, mas él desapareció de su vista. ¿Se acuerdan cómo comencé mi charla? Y se dijeron el uno al otro: ¿no es verdad que nuestro corazón ardía mientras él en el camino nos explicaba las Escrituras? Quiero tomarme el atrevimiento de recrear esa escena.
si las cosas me salen bien, espero que ustedes sientan lo que esos discípulos sintieron cuando Él les explicaba las Escrituras. ¿Qué quiere decir que Él les empezó a explicar las Escrituras? Seguramente la escena pudo haber ocurrido así. Está Jesús, que para ellos es un forastero, caminando con los dos discípulos. Y este forastero les pregunta a ellos. El profeta Jeremías dijo: vendrá un día en que haré que David tenga un descendiente legítimo, un rey que reine con sabiduría y que actúe con justicia y rectitud en el país. Y les habrá preguntado: ¿de dónde era descendiente ese profeta que les mataron el viernes? Y ellos habrán contestado: del rey David. Siguió el forastero. Y el profeta Miqueas dijo: pero tú, oh Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el gobernante de Israel, cuyo origen es antiguo desde los días de la eternidad. ¿Dónde fue que nació Jesús el Nazareno? En Belén, habrán contestado ellos. Sigue él. El gran profeta Isaías escribió: entonces serán abiertos los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. Entonces el cojo saltará como un venado y cantará la lengua del mudo. Tengo entendido, les habrá preguntado, tengo entendido que ese Jesús de Nazaret se la pasaba haciendo milagros, ¿cierto? Sí. Él curaba ciegos, curó cojos, curó inválidos. Y el salmista, prosigue, y el salmista había escrito: abriré mi boca en parábolas, evocaré las cosas escondidas del pasado, las cuales hemos oído y entendido, porque nos las contaron nuestros padres. Él le encantaba hablar en parábolas, ¿cierto? Y su rostro de esos dos discípulos empieza lentamente a cambiar, porque están empezando a entender el juego de pregunta y respuesta que les está haciendo este caminante desconocido. El profeta Zacarías, continúa él, dijo: siguen caminando a la villa, en este caminar. El profeta Zacarías dijo: alégrate mucho, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti justo y victorioso, humilde y montado sobre un asno, sobre un borriquillo, hijo de asno. Y el domingo, ¿cómo fue que entró Jesús de Nazaret a Jerusalén? Montado en un borrico. Montado en un burrito. Y su corazón empieza a palpitar, el corazón de esos dos discípulos. El salmista dijo: aún mi amigo íntimo, en quien yo confiaba y en quien comía de mi pan, ha levantado contra mí el talón. Y el profeta Zacarías también dijo: le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en la casa de mi amigo. ¿Quién fue el que lo vendió? ¿Quién fue el que lo entregó a las autoridades para que lo mataran? Y estos dos discípulos, con vergüenza, uno de los nuestros, uno de sus amigos, y empiezan cada vez a entender más este juego de preguntas y respuestas que está haciendo este caminante con ellos. Y también el profeta Zacarías escribió: en aquel día fue anulado, y los que comerciaban con ovejas y me observaban reconocieron que era palabra del Señor, y les dijo:
Si les parece bien, denme mi salario, si no, déjenlo. Y pesaron por salario mío 30 piezas de plata. Y cuando lo vendió, cuando lo entregó, fue una venta, ¿cierto? Sí, él lo vendió. ¿Y qué recibió a cambio? 30 monedas de plata, contestan ellos. Y es más, ellos mismos ya entrando en el juego, entrando en ese ir y venir de pregunta y respuesta, ellos mismos dicen, incluso uno de ellos dijo, incluso el profeta Zacarías había dicho, entonces el Señor me dijo, échalo al tesoro, magnífico precio con que me han apreciado. Yo tomé las 30 piezas de plata y las eché en el tesoro en la casa del Señor. Porque el amigo mío, le cuentan a él, el que lo traicionó, no se quedó con la plata, la tiró en el atrio allí en el templo, en el bosque del templo, como lo había dicho el profeta Zacarías. Y sigue este forastero. Y el profeta Isaías dijo, él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja que enmudece delante de los esquiladores, tampoco él abrió su boca. Y en otro pasaje dice, entregué mis espaldas a los que me golpeaban, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi cara ni de las afrentas ni de los escupitajos. Y más adelante dice, pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. Y en otro pasaje dice, fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en el sufrimiento. Y como escondimos de él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. Y el salmista también dijo, los perros me han rodeado, me han cercado una pandilla malhechores y horadarán mis manos y mis pies. Y el salmista dijo más adelante, reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Y otro dijo, además me dieron hiel en lugar de alimento, y para mi sed me dieron de beber vinagre. Y en otro, y guardarán todos mis huesos, y ninguno de ellos será quebrado. Por eso, estos discípulos, al escuchar cada una de las explicaciones de las profecías que este caminante fue haciendo con ellos, su corazón empezaba a llenarse de alegría, empezaba a llenarse de calor, porque entendieron las profecías, que todas esas profecías que existían, que se habían hecho durante periodo de más de 1700 años, por más de 40 profetas, todas apuntaban a ese Mesías, todas apuntaban a que Él era el Mesías. Y por eso sus corazones se llenaban de alegría cuando Él les explicaba las Escrituras. Cuando les pedí en el credo que ustedes me dijeran qué quería decir, ustedes me dijeron, porque es lo que dice la Biblia. Y les dije, eso es el 10%. ¿Sí me entienden ahora? El 90% quiere decir porque estaba profetizado. ¿Qué chances hay de que todos esos eventos, 40, yo en el libro trabajo 40 profecías, 42 profecías para ser exacto, de las 300 que hay profecías que apuntaban al Mesías, señalaban al Mesías, pero hay 40 de este estilo, sumamente claras. ¿Qué probabilidad habría de que esas profecías se fuesen cumpliendo en un Señor que no fuese el Mesías? Ese numerito. Ese numerito. El profesor Peter Stone, él fue, ya murió, decano de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Pasadena, California, en los años de 1950. Y escribió un libro que se llama La ciencia habla, evidencia de algunos hechos cristianos. Durante 7 años, el profesor Stone tomó a sus estudiantes de matemáticas y les ponía a hacer el ejercicio de que en el contexto histórico de la época de Jesús buscaran qué probabilidad había que una persona entrara en un burrito
a Jerusalén y la gente lo reconociera como alguien importante. No se crean que los burritos habían por todas partes, solo los ricos tenían burritos. El burrito era un medio de transporte VIP. Entonces, pues no era tan común. Entonces, pues la probabilidad de que alguien tuviera acceso, un amigo, tenía que ser amigo de alguien, entrar en el burrito. Entonces, fueron estimando estas probabilidades en la población de aquella época, en el entorno de toda esa época. Hizo el cálculo matemático de 43 profecías. Y les dio ese numerito. ¿Sí me entienden ahora por qué les digo que si nosotros entendemos, porque ya les dije, el 90% de esa frase que pusieron los redactores del credo, según las escrituras, según como estaba profetizado, se haya cumplido, si lo entendemos bien y si el mundo lo entendiera bien, no habría ateo, porque no existe. Entonces ahora nos vamos otra vez a la Biblia, como mi amigo Roberto, hay 3 posibilidades. Fraude, ya les dije que está descartado, porque hemos encontrado papiros de antes de que hicieran eso. Si alguien tiene interés en conocer más detalle los papiros y todo ese tipo de cosas, aquí nos encuentran más detalle. Entonces, el fraude está descartado, quedan 2 posibilidades. O de verdad, Dios, el dueño del tiempo, el dueño de la vida, el dueño de todo, les dijo a esos profetas, les reveló sus planes, es decir, que Dios habló a través de los profetas, o adivinaron. La adivinanza es esa probabilidad. Tengan presente que el número de partículas del universo es 1 con 80 seguidos, 80 ceros seguidos. Ese tiene 180 ceros. Si lo comprendieran nosotros, si nos ardiera el corazón por lo que les he contado a ustedes el día de hoy, no habría ateos en el planeta Tierra. No habría, porque no estamos en la religión correcta, les quiero decir. Ya me entienden por qué les dije a ustedes, cuando yo descubrí esto, me sentí en la religión correcta. Por lo menos tengo el libro sagrado correcto. Solo si Dios habló, esas profecías se pudieron haber dicho, se atrevieron a decir. Ninguna de las otras religiones se ha atrevido a decir una sola profecía. Y segundo, se cumplieron. ¿Qué me habría hacer pensar a mí que todas las que faltan, que todo lo que dijo Jesús no fueran ciertas, no se fuesen a cumplir? Es decir, que este libro, al igual que la Eucaristía se hace con harina y agua, como se hace el pan. Se mete al horno, como se hace el pan. Si lo parto, cruje como cuando parto un pan. Hace moronitas como el pan. Pero no es pan, es el cuerpo de Cristo. Este libro tiene hojas como un libro, tiene tinta como un libro, se empasta como un libro, se fabrica como un libro, pero no es un libro, es la palabra de Dios. Y les estoy demostrando con evidencias, si usted quiere creer que eso es posible que ocurra, ganarse esa lotería, si usted cree de verdad de corazón que cree que eso es posible, que eso ocurra, miren un ateo, la fe de un verdadero, si un ateo que estuviera escuchando acá, un ateo de verdad, esos hijos nuestros que son ateos porque no quieren comprometerse con nada, ve eso, tiene más fe que nosotros todos juntos aquí, porque él está pensando que sí, esa posibilidad es cierta. Sí, alguien se puede ganar esa lotería. Nosotros no. Por eso el corazón de ellos les ardía cuando el Señor les fue explicando y fueron entendiendo que los profetas tenían la razón. Solamente la explicación de la posibilidad, solo para mí me queda solamente una explicación. Dios habló a través de los profetas. Dios habló a través de este libro. Todo lo que está aquí es palabra de Dios. Entonces, todo lo que nos dice la Biblia, repito, hay que saberla entender. Y por eso no podemos culpar a los discípulos
discípulos que no supieran entender porque es el ejemplo del celular que les dije. Todas esas profecías, pues, no eran tan fáciles y por eso Jesús se las tuvo que explicar. Pero hoy la iglesia, a través de toda su fundación, a toda su iglesia, nos las explica a nosotros, pero nos la hemos perdido. ¿Por qué? Porque ustedes pensaban que, según las escrituras, quiere decir que es lo que dice este libro. A mí no me consta, pero es lo que dice este libro. Entonces, muchachos, número 1, estamos con el libro sagrado correcto. Entonces, cuando su hijo le diga, ok, ¿por qué los budistas no pueden ser los que tengan la razón? Usted ya sabe qué contestar. Entonces, todo lo que está aquí es cierto. Y el tema, como estábamos en la Eucaristía, pues todo es cierto. Jesús era el Mesías. Por eso cuando Jesús dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, es su cuerpo y es su sangre. Hay realidades que trascienden nuestra imaginación y nuestra capacidad de comprender. A mí me encanta, y últimamente, gracias a Dios, he podido desarrollar más el tema de la astronomía. Y entonces he venido armando un equipo de un telescopio y desde el patio de mi casa he logrado tomar fotos de galaxias y todo eso. Pero yo siempre que tomo, hace poquito tuve la oportunidad de tomarle la foto a Andrómeda, que es nuestra galaxia más cercana que tenemos nosotros, está a 2,5 millones de años luz. Entonces, cuando yo miro a Andrómeda, la foto que yo tomé, estoy viendo a Andrómeda como era hace 2,5 millones de años atrás, no la estoy viendo ahorita. Si ahorita Andrómeda desapareciese por alguna razón, se oscureciera, se apagara, se destruyera, nos venimos a enterar nosotros hasta entre 2,5 millones de años. O sea, siempre que ustedes miren el firmamento, están mirando el pasado. Pero sus ojos les hace creer que usted está viendo unas estrellas. Pero en la realidad, esas estrellas posiblemente ya no existan. Hoy no existen. Hoy. La realidad, hoy no existe. Pero, como están tan distantes, la luz sigue viajando y nos sigue llegando a nosotros. Pero muchas estrellas ya desaparecieron, se acabaron, se apagaron, pero se las seguimos viendo. La realidad trasciende nuestra capacidad de comprensión. Entonces, cuando Dios dijo, hágase la luz, Él tiene la autoridad para que la luz se hiciese y se hizo, ¿cierto? Porque Él tiene la autoridad. Si yo estoy viendo un partido de fútbol Argentina contra Ecuador, estoy sentado en la primera fila y yo veo una falta que cometieron ahí, yo digo, penalti, es un penalti. ¿Ustedes creen que el partido se para porque Orlando dijo que es un penalti? No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo no tengo la autoridad. Pero si el que dice que fue un penalti fue el árbitro que sí tiene la autoridad, ¿qué pasa? El penalti se cobra. Porque él tiene la autoridad. Cuando Dios dijo, hágase la luz se hizo. Cuando Jesús dijo, esto es mi cuerpo, es su cuerpo. Sin lugar a dudas. Tristemente, ese conocimiento se ha ido perdiendo. Hoy en día, solamente una encuesta que vi hace poco, yo la tengo aquí en mi libro, tendré que actualizarla, ya saqué una segunda edición donde actualicé los números hace 2 años, pero 35% de los católicos que asisten regularmente a misa creen que Cristo está presente en la Eucaristía. El otro piensa que es simbólico, porque desconoce lo que estamos aprendiendo hoy. Así que tenemos argumentos para saber que Cristo está con nosotros, que Cristo, como decía el Padre, está presente en diferentes realidades. Una de ellas es a través de su palabra, a través de su Eucaristía, como lo digo. Así que los quiero dejar a ustedes con esas enseñanzas para que sientan siempre, tengan presente en la misa. Los discípulos tuvieron que decir muchas veces en el Evangelio, cuando lo colocaron, para nosotros recordarnos, para que se cumpliera lo que estaba escrito. Entonces ya ustedes saben a qué está haciendo referencia. Según estaba escrito, según las Escrituras, está dicho de muchas maneras, pero en referencia a decir
que esto que está leyendo acá, que esto está pasando acá, y lo dicen, en muchas van a encontrar ustedes, para que se cumpliera lo que el profeta Isaías dijo cuando, para ayudarnos a que no se nos olvide que esto viene dictado de Dios, porque solo Dios pudo haberle dicho a ellos lo que iba a pasar de la manera en que lo hizo, no como Nostradamus, no como las profecías de Dios. Muchísimas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algo que... ¿De dónde viene Nostradamus? Porque no lo aclaró. Usted lo mencionó. Nostradamus era un alquimista francés del año 1500, por ahí de esa hora. Siglo XVI. 1516 ahora. Y se hizo muy famoso porque predijo que el rey de un accidente iba a fallecer causa de un accidente en una tierra. Entonces entró en las esferas de la realeza, ganó prestigio, y como en aquella época el tema de la Inquisición estaba un poco candente, no quiso escribirlo en un lenguaje, según él, tan claro. Entonces sus profecías, empezó a hacer una serie de profecías, según él, que se sentaba frente a una bola de agua en el fuego, y él decía que ahí veía acontecimientos futuros, y lo puso en una cosa que se llamaba el almanaque, donde colocaba a nivel, en forma de versos, de estribillos, en diferentes idiomas, latín, hebreo, francés, alemán, todo lo que él quería contar en teoría, porque no lo quería poner de la manera tan clara por el temor al tema de la Inquisición. Entonces, y eso fue trascendiendo, y como los seres humanos nos encanta, como decía el Quijote, encontrarle 5 patas al gato, entonces todo este morbo que sea de debatir el tema que el futuro lo podemos conocer, cuando la verdad que no, se hizo famoso, sigue trascendiendo y sigue teniendo hoy en día muchos fanáticos que cada vez que ocurre un acontecimiento, ellos salen a decir, con el texto que te estoy diciendo, que se acomoda para todo, salen a decir, si ven, eso estaba profetizado. Y hay gente que cree, y hay gente que come en cuento, como decimos los profesionales. Solo quiero aclarar una cosa que usted dijo acerca de que ha tenido ahora, la gente tiene más acceso a la astronomía, pero hay mucha gente que se confunde con la astrología. Y entonces, no, pues es que eso se puede hacer. No, astronomía es muy diferente a la astrología. Correcto. Sí, astronomía es una ciencia milenaria de conocer y explorar el mundo que rodea. De hecho, acuérdate que es de las primeras formas que el hombre supo que eso existía alguien, ¿no? De la época de la caverna, antes del judaísmo, cristianismo, antes el hombre de la caverna reconoció que él tenía como acceso a la naturaleza de aquí abajo y tenía explicaciones, pero la de arriba, que era básicamente las estrellas y los planetas y los cometas y todo eso del cielo, esas manifestaciones, pues no, y eso tiene que venir de alguien superior a nosotros, y por eso el hombre empieza a reconocer que existe un ser superior a nosotros. Correcto, y astrología es más. Sí, ya es el estudio, pues, de que piensa que eso tiene una serie de influencias futuras y de destino y de todo ese tipo que Dios regaña, uno de los regaños en el Deuteronomio muy fuerte de que Dios les dice entrarán a esta tierra, pero no imiten a los paganos, les dice, no ofrezcan a sus niños en la candela, no pretendan adivinar el futuro, una serie de regaños y advertencias. Bueno, preguntas muchachos, preguntas. Con libertad. Aprovechen. Esto es muy importante porque la profecía, ¿no?, va en contra de la adivinación, porque en el fondo esto es muy importante. De cierta manera lo que decía Orlando, de hecho es un pecado contra la fe, ¿sí? Es decir, que porque te leen la borra de café te van a adivinar las cosas, en el fondo también no solo contra la fe, sino contra la razón misma. Porque entonces nunca seríamos libres, nunca elegiríamos nosotros, estaría todo mandado. Entonces ahí es, la profecía es lo que anticipa lo que va a pasar,
y es válida en tanto y cuanto se cumple, porque si no se cumple, no es profecía. Cualquiera de nosotros podríamos decir, bueno, qué sé yo, Boca ganará al Fluminense en la final de la Copa Libertadores, ¿sí? ¿Puedo acertar o no? ¿Sí? O gano o pierdo. Tengo un 50% de acertar. Es posible eso, pero eso no es algo raro, no se da entre esas opciones tan difíciles de entender. Entonces, cuando uno va rezando, estudiando, ve las profecías, especialmente todo lo que es bíblico, tiene que haber claridad y tengo que tener la capacidad de identificar esta realidad. Y ahí es donde está la diferencia. Ahí está la gran diferencia. En todo lo demás, lo que veíamos y lo que nos explicaba Orlando, ciertamente era que era tan abierto y tan difuso que cualquiera podía ir y decir, esto es por esto, esto es por esto. Y la verdad que está, ¿no? ¿Cuántos murieron en el 2012 con la profecía del fin del mundo? ¿O se suicidaron en todo eso? Porque por las dudas. Entonces, por eso es muy importante, la profecía se cumple. Y si uno va a la palabra, solamente veamos el enfrentamiento de los 400 profetas de Jezabel y Elías. ¿Se acuerdan lo que les dice? Bueno, hagamos el sacrificio, hagan todo, ustedes hagan sus danzas, hagan todo, pero no prendan fuego, pídenle a Dios que prenda fuego. Y no, pídanle todo. Le echa agua y todo. Y le echa agua y todo al propio, ¿no? Diciendo, el cumplimiento tiene que ser, bueno, acá está, ¿no? Eso es real en ese contexto, pero ¿por qué era el enfrentamiento con esos 400 profetas, falsos profetas de Baal? Porque en el fondo decían lo que el rey quería escuchar. Es fácil ser profeta así. La profecía tiene algo de anuncio y de denuncia también, lo que es conforme al Evangelio, a la palabra, digamos, a la de Dios, y lo que no es conforme. Es muy fácil ser profeta diciéndole lo que quiere escuchar el otro. El desafío es ser profeta cuando no. Y cuando no tenés certeza de la demostración en la aquí y en la ahora. Lo más interesante, lo que les contaba Orlando, es que lo que se había dicho hace tantos siglos se cumple y que no hay forma de decir que eso fue falseado. Eso es lo más importante, ¿no? Y ahí está la clave. Entonces, si esto se cumple, ¿por qué no vamos a decir que otras cosas no se cumplen? Y lo dijo con un ejemplo muy sencillo, el Magníficat de María, y todas las generaciones me llaman feliz. Lo cantó en el siglo I, estamos hablando, ¿no? Como todas las generaciones. Eso es muy, muy lindo y muy fuerte, ¿no? Entonces, y acá está la lógica de la Eucaristía. Si el Señor dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, o mismo al finalizar el Evangelio dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, ¿sí? Hay una realidad muy fuerte. Entonces lo que vamos viendo es que desde lo bíblico, de las experiencias vitales, como algunos ejemplos, o hemos tenido experiencias algunos nosotros de sanaciones eucarísticas también, y ni que hablar que hay libros de milagros eucarísticos también. ¿Han leído alguna vez algo de eso? Carlos Acuti, su gran trabajito era juntar y reunir todas, que si uno entra, busca Carlos Acutis y milagros eucarísticos, va a encontrar un montón de esa realidad. Hasta con estudios en los cuales el análisis de lo que estaba ahí era pared del corazón. Y al hacer análisis de sangre era sangre realmente. Entonces, bueno, nuestra fe es una fe muy poderosa también. Por eso a veces es increíble cómo no tenemos esta formación, ¿no? Entonces, bueno, eso es fundamental. Sí. De hecho, Tenemos tiempo hasta comer, ahora un ratito más. ¿Quién tiene hambre? Nadie, ¿no? Muy bien, seguimos. bien cortito es. Sí, no hay problema.
más dichosos que los apóstoles y la gente de aquel tiempo, porque para ver a Cristo era difícil por la multitud, y hoy día yo lo tengo todos los días, y lo recibo en mi cuerpo. Hay muchas más cosas, porque nosotros ya te conocemos la historia, sabemos qué pasó. Vieron cuando resucitado se les aparece en el Evangelio de Juan, ¿quién no estaba? ¿Se acuerdan uno de los discípulos? ¿Quién no estaba? Tomás, ¿no? ¿Y Tomás qué dice? Tengo que ver, pero yo le hago una pregunta. Si ustedes vieron que alguien murió, y viene alguien y le dice, ¿sabés que vi a Juan que resucitó? ¿Vos qué pensás? Que está loco. ¿Sí? La lógica es eso. Nadie había visto en la historia de la humanidad un muerto que resucite. Es decir, es muy difícil. No es ilógico. Yo lo quiero mucho a Tomás. Yo lo quiero mucho y lo defiendo a veces a Tomás, ¿no? Pero en el fondo es eso, ¿no? Era difícil. Imagínate cómo estés en un velorio y se te levanta un muertito. ¿No? ¡Ay! Claro, imagínense eso, porque esa es la experiencia. Te están diciendo qué es lo que le pasaba a los discípulos de Maús. Murió nuestra esperanza. ¿Era lógico o no era lógico? ¿Sí? Y por más que Jesús les haya dicho, miren que yo el tercer día voy a resucitar, capaz no terminaban de entender qué significaba totalmente la resurrección, como volver a la vida. Aunque ya habían visto a Lázaro, ¿no? Ya habían tenido experiencia del niñito, la mujer, la viuda de Naín, ¿no? que resucita a su hijito. Pero se te murió con el que caminaste, entonces era muy difícil. El mismo Tomás no lo dice. Bueno, después, Señor mío, Dios mío, pero no era fácil. Nosotros ya esa historia la tenemos. Ellos la vivieron, pero nosotros ya conocemos todo eso. Tenemos una ventaja de tantos años de estudio, de un montón, que en el contemporáneo no lo tenía. Entonces, fíjense, ¿no? Y en esto de partir el pan, que veíamos recién, quédate con nosotros, parte el pan. ¿Y qué pasa inmediatamente después de eso? Primero se abren los ojos, dicen, ¿no? Lo reconocen. ¿Y dónde está Jesús? No desaparece. Está por primera vez en la Eucaristía. Claro, ya no me necesitan, pero ya estoy acá en la Eucaristía. Y eso es muy importante también. Lo hace muy, muy fuerte y muy vivencial. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Sigamos, aprovechemos ahora. ¿Los mensajes de María se pueden considerar profecías? No. Fátima, No son profecías. No son profecías, son mensajes. Son mensajes, son apariciones, mensajes. Y tienen que estar avalados por la autoridad eclesiástica. Si no, no son. Mire, hasta el pobre Orlando para publicar un libro tiene que tener permiso de que no conste a la fe. Eso, sí. Son apariciones, son llamadas de atención, ¿no? Y si ha aparecido tanto la Virgen, seguimos haciendo la misma pavada todavía, quiere decir que no cambiamos, quiere decir que... Y en últimas, todo esto se trata de nosotros tener ese encuentro en la casa del Señor cuando oramos. Así que todos sabemos qué se necesita hacer para llegar al cielo, ¿cierto? ¿Alguien de aquí no sabe qué hay que hacer para ir al cielo? Morir, ¿no? Lo primero, morir. Morir. Y para entrar al cielo, está clarísimo, Jesús mismo lo dijo, ¿cierto? En Mateo 23 encontramos el juicio de las naciones, ¿qué hay que hacer? Así que cualquier mensaje de la Virgen y todo no se suma a nuestro conocimiento que necesitamos, nos sirve para recordar como toda mamá, acuérdense, ya se bañó los dientes, se bañó las manos, ¿cierto? Las mamás están siempre en ese over-communicated, siempre están, pues nuestra madre también recordándonos, pero no añadiendo ni revelando nada que ya no se necesita. O sea, con Jesús terminó lo último que se necesitaba saber, lo de aquí en adelante es ponerlo en práctica, y en eso estamos.
estamos y en eso seguiremos, ¿no? Pero nunca tú no has visto que se añadan ni haga falta, ni cuando sale National Geographic que descubrieron el Evangelio de Roberto, el Evangelio de Tomás. Sí, es un libro escrito en el año 50 después de Cristo, habla de Jesús, pero eso no quiere decir que tenga que entrar a formar parte de la Biblia. No necesitamos saber ya nada más, todo lo que necesitamos saber está dicho, se completó, se cerró. Así que hay que tener mucho cuidado, porque así como les decía que nos gusta ese morbo que genera la profecía y todo, el tema de las apariciones también. Hubo una época en que eso era diario. Yo estoy seguro que ustedes todos conocen a alguien que la Virgen se le aparece, o a alguien que conoce a alguien que la Virgen le da mensajes, ¿cierto? Hasta que recién, cuando se monta el Papa, nombran al Papa Francisco, a los pocos días, él hace un llamado a decirle: la madre nuestra, o directora de la oficina de correo de Jesús, que está mandando mensajes todos los días. Hace ese cuento muy argentino del Padre Francisco. Y hay que tener mucho discernimiento, ¿no? Mucho discernimiento. De saber siempre tener claro de que no necesitamos nada adicional para saber qué se necesita hacer para ir al cielo. El que tenga alguna duda, le hace el juicio a las naciones. Ahí está clarito. ¿Qué hay que hacer? Que darle comida al enfermo, el amor, vivir el amor. Punto. Es muy difícil vivir el amor. Muy difícil vivir en el amor. Es más fácil como querían los judíos. A mí denme la lista de las cosas que yo tengo que cumplir. Denme la lista. ¿Se acuerdan? Pedro hace poquito en el Evangelio. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? A mí díganme el número y yo me voy tranquilo. Suélteme un número. Y la tradición era 3. En el sentir judío, una persona que perdonara 3 veces era muy generoso. Y Pedro se lanza dice: bueno, aquí a Jesús aquí el hombre me va a poner una medalla, pues porque 7, ¿cierto, maestro? 7. Dígame un número. Fíjense que Pedro quería: dígame el numerito y yo me voy tranquilo. Y le suelta 7 como para decir: aquí ya. No. Entonces, vivir el amor es muy difícil, sumamente difícil. Así que todos esos mensajes hay que tener mucho cuidado y mucho discernimiento, porque principalmente porque el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Hay que amar. A veces, ay, lo siento, no, a veces amar es amar. Aunque duele. Es amar. Amar es una decisión en ese sentido, ¿no? Y es muy cierto esto de las apariciones y distintas cosas, digamos. Tenemos todo para la salvación y son llamados a atención. Y generalmente las grandes apariciones son en momentos en la humanidad donde algo está pasando y es una llamada de atención, ¿no? Un recuerdo. Y también, bueno, si alguno tiene ese regalito, gloria a Dios, el Señor le da eso. No necesariamente tiene que ser público, que es para gusto personal. Y las obras también, ¿no? Las obras. Recuerden ustedes cuando Pedro, en la época de ya muere Jesús y todo, que los arrestan, ¿se acuerdan? Porque la persecución sigue con los discípulos. Y los meten a la cárcel. Y llaman al Sanedrín de aquel momento en esa región. Y llega Gamaliel, era un gran judío, y les dice: déjenlos ir. Porque si lo que ellos están haciendo es obra de Dios, nada lo va a poder acabar. Nada lo va a poder acabar. Y si es obra humana, se va a acabar solito. Entonces con la Virgen pasa lo mismo, porque diariamente que se apareció en un sándwich, y ustedes recuerdan una noticia aquí en Miami que la Virgen apareció en un sándwich, el sándwich lo tiene un casino en California, pagó $20,000 por el sándwich de queso con la Virgen quemada, y se apareció. Entonces, ¿dónde están las obras de tantas apariciones? Y miramos Guadalupe, miramos Fátima, miramos Lourdes, ¿cierto? O sea, entonces, el mismo historia y el tiempo, y la iglesia por eso siempre se toma su tiempo en todo ese tipo de cosas. La iglesia nunca tiene el afán de salir a correr a ver qué está pasando aquí. No, las obras hablan primero. Y cientos de años después se pronuncian, porque la obra tiene que salir, tiene que notarse, si es obra de Dios. Si eso es de Dios, la obra hablará por él. Y si es invención humana, a los 20, ¿dónde está el sándwich? ¿Dónde está la gente aquí ¿cómo se llama? En Homestead,
Recuerdo hace un par de años que la Virgen lloraba y que derramaba lágrimas de aceite y todo el cuento. ¿Dónde están? Ya, eso ya pasó, la novedad, la novedad. Todo encuentro tiene que llevar a la conversión de una vida nueva. Entonces, ¿cuánta gente voy? No, voy porque se apareció la Virgen y dijo esto. Y cuando vuelve sigue siendo igual, entonces la conversión es lo que hace en el hombre tal cual acción. Y en esto que decía que si es obra de Dios u obra de los hombres se nota. Miren, la iglesia con todas las maneras que hacemos sigue sobreviviendo. ¿Sí o no? Y con nosotros pecadores sigue sobreviviendo. Si no es de Dios, pegan el palo por lo menos. Bueno, ahora vamos a hacer un cantito de cierre.